¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire y gracias por acompañarme en mi texto para este 3 de noviembre. Acaba de pasar Día de Muertos y pues de alguna manera en ese ambiente es que se dio este terrible asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Pues un poco en torno a eso, pero también en torno a las narrativas que hay sobre el gobierno de México. Es que escribo mi columna y que va a continuación. Se llama el Massive Caller y la narcodictadura y dice lo siguiente. Este no es un texto sobre Simón Levi, es sobre Sergio Sarmiento, Mario Di Constanzo, Laura Zapata, Enrique Krause, Chumel Torres, Martín Moreno, Beatriz Pajés, Javier Lozano, Carlos Alarraqui, Héctor Aguilar Camín, Pedro Ferriz, Azucena Oresti, Lili Telles, Carlos Loret, Elena Chávez, Federico Doring y muchos otros que usan a gente como Simón Levi para diseñar historias fantásticas que algunos creen porque se acomodan a lo que quieren creer. La mejor manera de explicarlo es con Massive Caller. Sus predicciones eran la burla de millones de mexicanos, pero Xóchitl Gálvez contó que cuando salió a declararse ganadora, ¡ay, momento más penoso!, fue porque los líderes del PRIAN le mostraron la encuesta de salida de Massive Caller. Luego del escarnio público, el dueño de Massive Caller se disculpó por difundir mentiras, pero meses después el PAN lo contrató para que le ayudara con su relanzamiento. ¿Cómo se llamó la obra, o más bien, cómo se llama este teatro donde actores, tramoyistas, escenógrafos y una parte del público diseñan juntos la fantasía que han querido creer? Como es fácil de comprender, una gran mayoría de los que se acercan a los que diseñan estas puestas en escena no tienen boletos de primera fila y entonces no entienden que las obras son fantásticas y diseñadas en consenso, pero no por ser fantásticas o de diseño, son inocentes. Detrás de la fantasía es un peligro para México, por ejemplo, se escondía una confabulación sofisticada en la que participaban empresarios intelectuales, dueños de medios, académicos, periodistas, líderes de opinión, Vicente Fox, los supuestos árbitros plurales como Luis Carlos Ugalde, que jugaron un rol en el fraude electoral del 2006 para imponer a un presidente. No es menor. Crecieron la fantasía al punto que millones se la creyeron y entonces no solo impusieron al espurio a Felipe Calderón, sino que repartieron recursos de la nación. Un ejemplo, sí, los 400,000 millones de pesos en impuestos que dejaron de pagar los de mero arriba por participar en el engaño de los de mero abajo. Los que no tienen boleto de primera fila no pueden enterarse de inmediato que detrás de cada fantasía diseñada en escritorio está un interés puntual, específico. La mentira del López se quiere reelegir era apenas una parte de una sofisticada campaña que tenía como objetivo revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque luego no se hagan que conozco parte de esa historia. Cuando revisaron bien sus números, se dieron cuenta que no podían tumbarlo en las urnas. Había muchos empresarios dispuestos a pagar la campaña, había esbirros para operarla, intelectuales, académicos, periodistas. Les faltó lo principal, quien les creyera. Y esto último ha sido, desde hace algunos años, el balde de agua fría para la mayoría de sus proyectos. Hay muchas ideas para nuevas fantasías, ideas que vienen desde muchos frentes, pero como la hazaña del 2006, hazaña entre comillas, es difícil de repetir y ha quedado casi totalmente socializada, se le descubrió el truco al mago, diría yo,
Ahora falta quien pague. El último gran intento por unirse en torno a una idea fantástica lo encabezó Claudio X González. Alguien me había advertido tiempo atrás que empresarios y políticos no veían mal que él mismo encabezara un nuevo esfuerzo para contener a la izquierda. Iniciativas como Sí por México, ¿se acuerdan? Va por México y otras potenciaban la X de Claudio X y puede usted verlo como una bonita casualidad si quiere. No creo que lo sea. Una mayoría exorcizó el engaño en gestación, pero estaba bien construido. El perfil de Claudio daba para mucho si López Obrador no lo desmonta. Era un Corina Machado cualquiera, hijo de empresario destronado, financiado por los poderes de facto y por Washington, haciéndose pasar por un ciudadano preocupado por la democracia. Lo mismo. Hay que recordar que Corina, como Claudio, se define liberal a favor de la despenalización del aborto y de las drogas y coquetea incluso con el matrimonio igualitario. Claudio se dice de izquierda. Son historias paralelas, pero acá se adelantó el desprestigio y en el caso de ella, el desprestigio nunca le importó a los patrocinadores, acostumbrados a aliarse con la escoria de las derechas del mundo. Pero fíjese usted cómo Claudio y Corina corean juntos lo de las narcodictaduras. Son siameses. Nuestro personaje pudo ser el Premio Nobel de la Paz. ¿A poco no habría excitado a Ernesto Zedillo o a Enrique Peña Nieto, para quienes trabajó, o a Krause o a Aguilar Camino, a Carlos Salinas o a Calderón o al periódico Reforma? Carajo, por eso odian a López Obrador, porque los descarriló. A él, a Claudio y a otros. Ahora nuestro Claudio no es premio de nada, es apenas el junior tóxico. Después de fracasar con la historia de la reelección de AMLO, entonces se concentraron en lo de la dictadura. Y como la dictadura no llegaba, hubo que agregarle un mayor dramatismo, un prefijo pegador, narco, narcodictadura. En 2023-2024 no pudieron traducir ese discurso en votos, aunque invirtieron millones en redes. Sin embargo, a finales del 2024 algo cambió. Llegó Donald Trump y retomaron la idea. Lo de narcodictadura es un discurso muy de Washington. En eso andan. Ahí es donde Simón Levy, con supuestos nexos en el Departamento de Estado, se les volvió importante. Hábil, construyó historias y listas negras. Periodistas, intelectuales, académicos y medios de comunicación encontraron su nuevo Massive Caller. Una mentira que los uniera. Otra mentira que pudieran vender. Este domingo 2 de noviembre, el terrible, condenable y muy lamentable asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, permitió a los diseñadores de narrativas impulsar lo de la narcodictadura que, además, es incongruente por sí misma y se entiende mejor en un día así. Nadie puede explicar por qué si la presidenta Claudia Sheinbaum es la cabeza de una dictadura al servicio del narco, no puede controlar a los que cometen asesinatos de alto impacto como el de Manso, que afectan tanto al gobierno. Nadie puede explicar cómo los que supuestamente manipulan al narco, porque son una narcodictadura, se dan un balazo en un pie matando gente que es tan pública. Cualquiera podría decir que qué narcodictadura más chafa, que no controla al narco y tampoco es dictadura, en estricto sentido, porque celebra elecciones y de hecho quiere más consultas públicas que las que permitieron los gobiernos del pasado inmediato. Cualquiera puede decir que algo no cuadra en el argumento de la narcodictadura porque quien inició la guerra contra las drogas fue un presidente espurio, es decir, que llegó al poder por un fraude electoral. Y su operador de la guerra contra las drogas, Genaro García Luna, está condenado en prisión de por vida en Estados Unidos porque era, sin más, un narcotraficante. Ese cualquiera puede simplemente atar cabos y decir, robarse elecciones,
lanzar una guerra y poner en la policía a un narcotraficante, bueno, pues es de dictadores, o mejor dicho, es de narcodictadores. Y ese cualquiera puede preguntarse si quien acusa de una narcodictadura no oculta que en realidad venimos de una verdadera narcodictadura y a esa narcodictadura es a la que quieren regresar, porque a eso quieren regresar. Lo dicen abiertamente, quieren volver a lo que tenían en el pasado y lo que había, cualquiera puede decirlo, era una especie de narcodictadura. Entonces, ese cualquiera ha dado en el clavo. Ahora puede entender que hay quienes impulsan la narrativa de que las encuestas de Massive Caller y la narcodictadura son reales, aunque también hay quienes lo creen porque lo quieren creer. Hay muchos Simón Levy que son usados o que se dejan usar para apuntalar historias fantásticas en un teatro donde participan actores, tramoyistas, escenógrafos y una parte del público. Y ya con esa infraestructura puesta, ya con telones y tramoyas, cualquier cosa se puede decir o cualquier cosa se puede vender como verdad, porque la verdad y la realidad ya no importan. Y Di Constanzo puede decir por años que el gobierno está quebrado sin probarlo. O Azucena puede decir que AMLO le quitó el programa que conducía en Milenio, aunque todos sepan que llegó a un acuerdo. O Elena Chávez puede decir que hay un rey del cash, aunque nunca ponga una sola prueba, y publicar un segundo libro con más acusaciones y menos pruebas. Y puede hablarse de listas negras y de narcodictaduras, de peligros para México y de encuestas fantasiosas donde gana el PRIAN, aunque cada vez menos gente se las crea. Porque cada vez menos gente les cree y están en una espiral hacia el abismo. Y pregúntele a los experredistas si no, o pregúntele a los priistas si no, o pregúntele a los panistas si no, o a los medios o a los intelectuales si no, o todavía mejor, pregúntele a Simón o pregúntele a Claudio. Ellos tienen referencias muy, pero muy frescas. Muchas gracias.